la persuasión por la identificación con modelos. Esta es una de las cosas serias que tenemos. En una oportunidad, cuando yo tenía 19, 20 años, fue cuando Marcos Witt y sus grupos eran los super ultra famosos. El mover de ellos se llamaba Proyecto AA, que era Proyecto de Oración y Alabanza. En menos de 5 años, no había gente en ningún país que no cantara como Marcos Witt, que no tuviera los lenticos de Marcos Witt. Eran venezolanos y hablaban mexicano. Eran colombianos y hablaban mexicano. Cuando se paraban en el púlpito había una transformación y ya no hablaban como era de su nación, sino hablaban como Marcos Witt, como Marcos Barrientos, como el de Guatemala. O sea que el problema no es solamente de los estereotipos que nos está dando la televisión secular. ¿Qué pasa con nuestras niñas, con nuestras jóvenes? Que todas quieren lucir como la cantante de moda. Y decimos, ¿cómo los ayudamos? Pero ¿cómo hacemos con todas las esposas de pastores que se quieren parecer a la esposa de Joel Osteen? ¿Ah? ¿No es eso una falta de identidad también? ¿Por qué se cantan en silencio? O todos los hombres que quisieran que sus esposas se parecieran a. O todas las mujeres, porque yo he visto por ahí unas cuantas, aún de esta iglesia, ¿cómo que dicen? Un sancocho de ojo, no, ¿cómo es que dicen? Un taco de ojo. Échese su taco de ojo. Y ponen a uno un six-pack buen mozo. Y yo digo, no, Naguara, esto después de la quemazón son los nuestros. Y con eso tenemos que estar felices, ¿verdad? No, yo estoy hablando en serio. Yo estoy hablando en serio. ¿Y ustedes por qué tocan a esos hombres de los lados? ¿Ah? Hermanos, estamos teniendo un problema de identificación con los modelos. Miren lo serio. Vamos un poco más allá, vamos a lo más serio. Por ejemplo, ¿cuál es el problema en muchos de nuestros países con el llevar modelos? ¿Qué pasó? Yo viví en Venezuela cuando el boom de la teología de la prosperidad. Y vivir la teología de la prosperidad en nuestros países creó serios problemas de perversión. Porque aquí, en este país, por eso es que yo sé que la teología de prosperidad no es de Dios, porque el principio de Dios es aplicable a cualquier nación en cualquier tiempo. O sea, no está sujeto ni a tiempo ni espacio. ¿Me está entendiendo? El principio espiritual está por encima de las situaciones naturales. Entonces, en este país donde hay una manera, vamos a decir, un nivel de adquisición mucho mayor, un nivel de vida mucho mayor, es mucho más fácil decirle a la gente, bueno, da diezmo y ofrendas con tu plástico, con tu tarjeta de crédito, y es mucho más fácil comprarte un carro, bueno, como algunos de nuestros hermanos en Cristo bendecidos tienen, ¿verdad? De $1.200.000 que tienen, sí, ¿verdad? Ustedes, hay varios pastores famosos en este país que tienen no un Bentley, tienen 3. Y tienen 4 casas, una en Hollywood, una en Malibú, una no sé qué, y cuando le ven los precios, 5 millones, 2 millones, wow. Entonces aquí cualquiera piensa que ser pastor es una cosa tremenda. Entonces lo llevamos a nuestros países y resultó ser que convertimos a la iglesia en la guarida de ladrones de unos cuantos. Y empezamos a lavar dólares. No, pastor, usted está hablando de algo que no puede ser. Pues no, yo le estoy hablando la verdad porque yo sí sé, porque tengo toda la vida en el evangelio y porque yo no soy una cristiana de 4 paredes. Tenemos problemas de lavado de dólares en nuestras iglesias. Y los pastores están conscientes de la situación. Pero el estatus y la apariencia es mucho más importante que la vida de Dios. Estamos teniendo y tenemos que cuidar a nuestros hijos de esto. ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos a que van a venir momentos en el Señor donde Dios sigue siendo bueno, pero tenemos serios problemas económicos? Pero Dios sigue siendo bueno.
Porque la bondad de Dios no cambia por el hecho de que tenemos un problema con la economía. La bondad de Dios no cambia porque estamos enfermos. La bondad de Dios no cambia porque perdí la casa. La bondad de Dios no cambia porque me quitaron el carro. Dios sigue siendo bueno y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos y aprenderlo nosotros que la bondad de Dios está por encima de las cosas. Necesitamos pasar a una enseñanza que es mucho mayor. Estoy hablando de 3 cosas que tenemos que proteger a nuestros hijos. Pero ¿cómo protegemos a nuestros hijos de algo que nosotros creemos también? Dice allí, les coloqué el verso de Jueces 21-25. Dice que cuando Israel permitió que la idolatría fuese agregada como parte del culto, dice que la frase dice, cada cual hacía lo que bien le parecía. Necesitamos guardar a nuestros hijos de esto. Estamos hablando de principios de paternidad. El tercer punto es formación. Esto es parte de nuestra visión como iglesia. Somos una iglesia que está, ¿qué? Equipando al cuerpo para... ¿Cómo nosotros llegamos a esta conclusión? Le voy a decir algo, hermano. Luis también nació en la iglesia, como ustedes lo saben. Nos casamos, yo tenía 24 años, Luis tenía 30. Ya para ese momento yo había vivido una crisis de fe. Luis estaba saliendo de una crisis de fe. Y por supuesto nos casamos sabiendo que Dios tenía propósitos con nosotros. Pero una de las cosas que nosotros empezamos a cuestionarnos fue, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? Y yo recuerdo que una de las cosas que yo le dije a Luis fue, yo no quiero ser pastor. Porque para ese momento el modelo pastor que yo tenía era un modelo tan pobre, tan mediocre, tan manipulador, que le dije, yo no quiero ser pastor. Además, en mi ciudad, en el momento, justo en ese momento, más de la mitad de los pastores habían caído en problemas de adulterio. Hubo un ataque espiritual tan serio en mi ciudad, cosa que en el momento yo no la podía entender, yo no tenía la madurez por qué. Pero mi ciudad, Maracay, fue de donde salió la insurrección cuando Chávez en el 99, la primera vez de la insurrección, de ahí fue de mi ciudad. ¿Cómo empezó a operar? Primero, Satanás empezó, antes de que se diese la insurrección política que sale de mi ciudad, de 2 cuadras de mi casa, porque la escuela militar estaba a 2 cuadras de mi casa y de allí salieron las tanquetas. Pero años antes de que eso ocurriera, empezó a haber un serio problema de pecado en el liderazgo. Porque Satanás siempre empieza a socavar el fundamento. Cuando Satanás destruye el fundamento, cuando Satanás hace que la iglesia se estremezca y que quede, como habíamos visto en el caso de Débora, que dice que se habían quedado vacíos los caminos, porque la gente dejó de caminar por la senda del Señor. Cuando eso ocurre, entonces Satanás puede hacer su obra. Y para ese momento yo estaba demasiado decepcionada, además de asustada, porque lo que yo le dije a mi esposo fue, nos casamos, somos pastores, a los 3 años me eres infiel y voy a terminar en la cárcel, porque te mato. Hermanos, de verdad, yo creo que más del 50% de los pastores cayeron en adulterio. Cuando empezamos a cuestionarnos, ¿a qué nos llamó Dios? Y empezamos una búsqueda del Señor. En la iglesia que estábamos asistiendo había la necesidad de unos pastores de jóvenes. Y yo así como que, te lo dije, que yo no quería. Y empezamos a pastorear los jóvenes de la iglesia. Empezamos pastoreando 80 jóvenes. Después había la necesidad de un maestro de doctrina y de un maestro de liderazgo. ¿A quién se lo dieron? A Luis Jacoreo. ¿Sabe con cuántos alumnos terminé yo? Con 200 y pico de alumnos en mi clase de liderazgo cada domingo. Y mi esposo tenía 160 alumnos en su clase de doctrina. Cuando él y yo hacíamos una actividad, teníamos media iglesia en la actividad. Y nosotros empezamos a preguntarnos, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Nos entregó los jóvenes de la iglesia, nos entregó la doctrina, la enseñanza fundamental, y nos entregó la formación del liderazgo.
Éramos jovencitos. Yo para ese momento tenía 27 años ya. Cuando entendimos, el Señor quiere que nosotros trabajemos en formación. Y empezamos a caminar a desarrollar en ese momento lo que era una semilla de mostaza en nuestra vida. Porque cuando la visión viene a ti, no viene como una cosa así que está escrita, todo un libro. No, viene una palabra, viene un sentir, empieza un ardor en tu corazón, empieza una pasión. Y nos empezamos a dar cuenta, empezamos a llorar por la gente. Fue cuando Dios empezó a tocar nuestro corazón de ver al pueblo perecer por falta de conocimiento. Empezamos a gemir todos los días porque empezamos a ver naciones de la tierra donde no había evangelio. Y ahí fue donde el corazón de Dios para nosotros con respecto a las naciones se empezó a formar y dijimos, Señor, esto es lo que nosotros queremos. Aquí es donde está nuestra fuerza. Y cuando fuimos a ver en nuestro haber que teníamos, nos dimos cuenta que teníamos muy poco. Porque en toda una vida en la iglesia habíamos aprendido mucha religión, pero pocas cosas que pudieran ayudar al cristiano a permanecer firme. ¿Entienden? Y ha sido una jornada de Dios trayendo madurez para nosotros poder formar. Formación para nosotros creemos que es la columna vertebral para la generación de los últimos tiempos. La profecía dice que la gloria de los últimos tiempos es de esta manera, la que va a llenar la tierra. No es como al principio en Sinaí, que solamente era la manifestación de la gloria de Dios a través de relámpagos, de truenos, de nube, de humo. No, sino que dice que en los últimos tiempos, que dice, el conocimiento de la gloria de Dios va a llenar la tierra como las aguas cubren la mar. No es la gloria de Dios, es el conocimiento de la gloria de Dios. La razón por la cual en este momento muchos cristianos están cayendo es porque siguen empeñados en buscar en las congregaciones manifestación de gloria. Si la manifestación de la gloria fuese suficiente, una generación en Israel no se hubiese quedado tendida toda en el desierto y solamente 2 de ellos poseyeron porque en ellos hubo un espíritu diferente. Les vuelvo a decir, yo vengo de una congregación donde señales, milagros y prodigios eran diarios. Para mí era normal ver a los paralíticos caminar y no como lo que están diciendo ahorita de Cash Luna que mató a la muchacha. ¿Vieron eso? No, estoy hablando en serio. Mi mamá es un caso de resurrección. Hermanos, yo fui sanada de tuberculosis. Porque como profeta de Dios, a mí el diablo me ha querido matar en varias oportunidades. Y yo me contagié de tuberculosis. Yo sé lo que es sanidad por la oración. Vengo de una iglesia poderosa. Pero si hubiese sido solamente señales, milagros y prodigios, ¿dónde está mi generación? ¿Dónde está mi generación? ¿Por qué no están sirviendo al Señor? Porque no es suficiente la manifestación de la gloria, es el conocimiento de esa gloria lo que transforma nuestra vida. Y eso es este punto, la formación. No es suficiente con que sus hijos sepan que ellos pueden tener una casa, que ellos pueden graduarse en la universidad. Usted necesita prepararlos para que logren. En pedagogía, que es la ciencia que estudia las estrategias para educar, pedagogía, hay una palabra que se llama aprestamiento. Aprestamiento significa la preparación que recibe alguien para aprender otros conocimientos. Por ejemplo, un niño como el de Sandy y Otto, el de ustedes tiene ahorita, ¿cuánto? 2 añitos, ¿verdad? Ok. Aprestamiento, si ellos no le dan aprestamiento a su niño en esta área, su niño va a tener problemas en aprender cosas como matemáticas, gramática. ¿Cuál es el aprestamiento? ¿Sabía usted que el aprestamiento para que un niño aprenda matemáticas es desarrollar lo que se llama la parte motora gruesa y la motora fina? Entonces, ¿cómo se hace eso? Jugando con plastilina. Ay, no te creo. ¿Va a aprender matemáticas? Sí, se llama aprestamiento. Utilizando bien las tijeras, aprendiendo a pegar, cortar formas y pegar las formas dentro de eso, colocar los colores. Ay, no te creo. Pues sí, la pedagogía entendió
que el aprestamiento, el niño que no tiene aprestamiento, tiene problemas para aprender. ¿Usted se ha fijado que hay gente que dice, que tú le dices a la derecha y cruza a la izquierda? Y que va manejando y tienen que decirle a la derecha, a la derecha. Ok, ¿sabe por qué es eso? ¿Sabe usted por qué es eso? Porque esa persona no tuvo aprestamiento de niño. Y hay algo que se llama la lateralidad del cuerpo. Y la lateralidad del cuerpo, para que el niño madure esa área del cerebro, la persona madure esa área del cerebro, ¿sabe cómo se hace? ¿Cuántos se acuerdan? Porque esta generación no lo está haciendo, qué triste. ¿Se acuerdan los juegos que nosotros teníamos, que era del suelo, donde tú saltabas 1, 2, 3, 4, 1, 2 y ¿se acuerdan de eso? ¿Ok? Esos juegos son los que dan aprestamiento para madurar el área del cerebro que hace que el niño pueda pasar la lateralidad. Ahora, no es solamente derecha-izquierda, sino es la incapacidad que tiene la persona en edad madura de, permítame usar una palabra castellanizada, switchar el cerebro de una cosa a otra. Porque el cerebro que tiene son dos, hay dos partes del cerebro, una es para una cosa y otra es para otra. No le creo que jugando, había uno que era la semana 1, 2, 3, ya estoy vieja, ¿verdad? Ya yo no lo hago. Bueno, estoy madura, pues. Ya. Estoy hablando, ¿cuál es el aprestamiento en la iglesia? ¿Cómo nosotros formamos a nuestros muchachos? ¿Cómo formamos a nivel espiritual a la gente? ¿Sabía usted, hermanos, que en la clase dominical lo que nosotros hacemos con nuestros niños, que debe hacerse? Las artes. No es tonto cuando usted empieza a decirle a los niños, David, 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 David saltaba como los corderitos. Eso no es tonto. Pedagógicamente hablando, eso tiene un sentido. Espiritualmente hablando tiene un sentido. Estoy hablando de formación y usted dirá, ay, no puede ser, qué tontería. Sí, tenemos gente con 20 años en la iglesia, con 30 años en la iglesia, que no dice, es que no puedo aprender, es que no me entra nada, pero no ha habido un aprestamiento espiritual. Un aprestamiento espiritual es cómo yo puedo enseñar a una gente, cómo puedo ayudarla a crecer en fe si nunca le permito orar por alguien. Aprestamiento espiritual es lo que nosotros hacemos los viernes, de darle la oportunidad a los niños, de dar el testimonio. Porque Apocalipsis dice, y ellos le han vencido, ¿por qué? Por la palabra del testimonio. Y cuando un niño pasa y dice, le doy gracias a Dios porque tuve buenos grados en este mes, muchos dirán, qué tonto. No, nosotros estamos aprestando. Nosotros estamos dándole herramientas para que pueda declarar las verdades de nuestro Dios. David no llegó al punto de decir, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. No llegó a esa profundidad de un día a otro. David llegó allí a través de un proceso. La formación es un proceso. ¿Por qué? Quiero hacer énfasis en esto. Porque nosotros como ministerio existimos y nuestra identidad, nuestro ADN espiritual, queremos ministrarlos a ustedes porque necesitan recibir la carga de que no es darle a la gente un día pan y un día café y un día leche, natural y espiritualmente hablando, no, sino que tienen que dar una alimentación balanceada. Así como naturalmente hay que alimentar a nuestros hijos de manera balanceada, tanto de vegetales, tanto de frutas, tanto de carbohidratos, tanto de lácteos, de la misma manera a nivel espiritual, hermanos, necesitamos alimentación balanceada en nuestras congregaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Si la gente que está enseñando ni siquiera conoce el valor nutricional de la palabra, ¿qué esperamos? Formación significa conciencia de cómo voy a enseñar y qué voy a enseñar, cuál es la necesidad del pueblo. Por eso es que yo enseño en series. Yo enseño en series porque yo entendí a los 24 años que siendo una muchacha que había sido buena estudiante y había aprendido bastante, pero yo sabía un poquito del Espíritu Santo, un poquito de la salvación, un poquito de la venida de Cristo, así a pellizco, porque nos enseñan a pellizcos. ¿Y quién dijo que usted prende la doctrina, por ejemplo, de la Trinidad a pellizco? No.
¿Tú sabes por qué la gente, se acuerdan que yo les he dicho a ustedes, nosotros creemos en la Trinidad, pero cuando enseñamos, parecemos que solamente somos testigos de Jehová o parecemos que somos solo Jesús? Porque no tenemos ni idea en qué consiste. Cuando estamos enseñando el Espíritu Santo y decimos el poder del Espíritu y tal, y el Espíritu, pero sabemos tan poco del Espíritu en la iglesia que cuando hablan del Espíritu lo hablan como que fueran testigos de Jehová. Es un poder, es una fuerza, igualito. Porque todo es apellido. Estamos en un serio problema. Formación significa que necesitamos determinar las necesidades de la gente que Dios está poniendo en nuestra mano, la necesidad de nuestros hijos. Hermanos, si tenemos, por ejemplo, muchachos en edad de matrimonio, ¿qué le vamos a enseñar? Me gustaría escuchar a alguien. Si usted tiene muchachos que están en edad de matrimonio, ¿qué cree usted deben ser las conversaciones con esos muchachos? Silencio absoluto. Nadie sabe que se conversa con alguien que está, con muchachos que están cerca del matrimonio. Juan Marcos, ¿qué converso yo con ustedes? Todos los días. Desayuno, almuerzo, cena, pre-table, post-table. ¿Cuáles son mis conversaciones en esta estación? Bueno, eso mismo, cuáles son los planes, la proyección de los próximos, o sea, la proyección de corto plazo, largo plazo, y o sea, cómo pensamos relacionarnos. ¿Qué le digo? Yo siempre le digo a mis hijos, y ahí está Natalia, que también se lo he dicho, no se apresuren, porque después que se casen, no me van a venir con que, ay, me di cuenta que ya no la quiero. No, ahora I'm the one enforcing the law. Se queda. Tenían una corredera, ¿se los digo o no? Siempre les hablo por qué no se fija una persona de 40 años en una de 20. ¿Por qué? Porque cuando esté de 40 tenga 60, esta va a tener aquí 40 y las mujeres de 40 se ponen bien buenas y entonces ya va a estar grave. Ay Dios, por eso no. Y ustedes dirán, no puede ser. Sí, por nosotros no conversar en la casa como se debe, tenemos serios problemas. A Joel le da menos pena que a Joshua. Pero Joel, adolescente, cuando les hablo acerca de que si van a estar sola con una muchacha, les he hablado yo clarito de qué lugares se tocan y qué lugares no se tocan. ¿Verdad que sí? Clarito, pero tan clarito que ustedes se ponen rojos, ¿verdad? Y yo siempre digo, pero si ellos son los modernos y yo soy la vieja, ¿por qué se ponen rojos ellos? Porque yo no tengo problemas en hablar nada. Si usted no habla con sus hijos en este momento de que la forma que se utiliza es que se sacan los genitales para acariciar los genitales del otro, ¿quién se lo va a decir? ¡Ay! Sí. ¿Verdad que les he dicho que un muchachito se hace en 30 segundos? Eso dura una eyaculación. Y toda la vida se la echan a perder con un muchachito antes de tiempo. Y no porque los hijos sean maldición, sino porque antes de tiempo salieron embarazados. Ok, y eso es formación. Formación es hablar las cosas aún que no nos gustan, pero que se necesitan conversar. ¿Cómo ayudamos, hermanos? ¿Cómo formamos nosotros a una persona que viene a Cristo? Tomemos nuevamente el caso de vamos a ir a otro, de esos que me gustan a mí, porque yo he tenido esos casos. Una persona homosexual, un gay, acepta a Cristo. ¿Cómo lo formamos? ¿Cómo lo formamos? ¿Verdad que necesitamos conocer la palabra? ¿Cuánto tiempo se le lleva a una persona? No quiero avergonzar a nadie, quiero usar gente que tenga más tiempo. Hermano José, ¿cuántos años tiene usted en el Señor? Soy malo para las matemáticas, pero del 98 para acá. Ok, hermano José. Usted me contó que usted... 17 años. Ok, usted me contó que usted tenía problemas serios de carácter. Ajá. Muy serios. Bastante serio.
¿Cuántos años duró en el Señor que pudo dominar el carácter? Yo creo cerca de unos 5 años. Y todavía se te sale de vez en cuando el hombre viejo, ¿verdad? Ok. ¿Qué hacemos con una persona gay que nos viene? Porque ese, ¿verdad que ese lo vemos como, ese es un problema, le decimos. Y al otro que le decimos, ese es un pecado. Pero resulta ser que aquello es tan pecado como el otro, ¿o no? Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar ese muchacho o esa muchacha para enderezarse? Yo no sé, yo espero en el Señor que sea, Dios mío, que Dios haga un milagro. Pero si lleva el proceso como le llevó a José 5 años, ¿qué vamos a hacer? Están viendo que la iglesia decimos que estamos orando por los perdidos, pero no estamos preparados para recibir a la gente perdida y ayudarlos a caminar. Desde que no saben caminar, ayudarlos a gatear, de gatear a levantarse, a medio agarrado, hasta que puedan correr y después de correr que puedan empezar a sentarse, a escuchar. La iglesia necesita prepararse para formar a la gente. Sea cual sea su problema, porque ¿cuántos saben que el Señor tiene tanto poder para transformar a una persona que lo único que hace es salir de fiesta los fines de semana, como a otro que tiene 50 parejas por mes? ¿Tendrá Dios el mismo poder? Tiene el mismo poder. La diferencia está en nuestro paradigma, en nuestro amor, en nuestra paciencia para caminar con la gente y en el conocimiento de la palabra para aplicar qué con quién. Eso es formación. Predicar a Cristo no es solamente decirle a la gente, Cristo te ama, si lo recibes te vas para el cielo. Eso no es nada más predicar el evangelio. Es enseñar qué es tener a Cristo en nuestra vida. ¿Cómo podemos ver su gracia todos los días en nuestra vida? ¿Cómo enfrento mis situaciones de crisis todos los días? Lo que va a llenar la tierra en los últimos tiempos es el conocimiento de la gloria de Dios. Y vuelvo a decir, Mateo 24 lo utilizan para el día del rapto. Pero Mateo 24 son principios que se nos enseñan para el final de los tiempos. Y claramente dice, cuando tú escuches que está aquí, que está allá, ¿cómo anda la gente? ¡Hey, en aquella iglesia hacen milagros! ¡Corre para los milagros! En aquella iglesia los paralíticos se paran. ¡Corre! Allá se espelucan más rápido las mujeres. ¡Ven y vamos! ¿Verdad? No. Dice, ¿qué es lo que usted no va a hacer? ¿Qué es lo que usted no va a hacer según Mateo 24? No corras y no vayas para allá. Las señales siguen a los que creen. Los que creen no seguimos las señales. Repito, estas señales seguirán a los que creen. No, los que creen siguen a las señales. Y como invertimos el verso, tenemos problemas. Tenemos serios problemas porque estamos buscando señales. Y el Señor lo dijo también. Cuando los griegos lo fueron a buscar, dijo, ellos vienen porque quieren que ellos vienen es por las señales. Pero eso no es así. Y el Señor no buscó el camino fácil porque le estaban buscando para que hiciera señales. La paternidad es central en el propósito de Dios. Oh, tengo buen tiempo. Hablábamos de Abraham en la palabra profética. ¿Qué pasó con Abraham? Cuando era Abraham, Dios lo llama. ¿Cuándo te llamó Dios a ti? Presten atención. ¿Cuándo te llamó Dios a ti? Dios nos llamó cuando nosotros no éramos nadie. Dios nos llamó cuando estábamos llenos de malas costumbres. Dios nos llamó cuando nadie creía en nosotros. Dios nos llamó cuando nosotros no servíamos para nada. Dios nos llamó porque Dios confió en que Él era más que suficiente para hacer una obra en nosotros. Y Dios llama al padre de la fe cuando era Abraham.
cuando no tenía en sí la capacidad de reproducirse y lo convirtió porque en su corazón ya Abraham era padre de multitudes. Cuando Dios llama a Jeremías, cuando lo unge por profeta a las naciones, en el vientre. Cuando Dios unge a Juan el Bautista, en el vientre. Cuando Dios habló de Josías 350 años antes. ¿Está entendiendo? Dios nos llama cuando nadie cree en nosotros. Cuando nosotros no somos ni la sombra de lo que necesitamos ser. Dios, y el día que usted se olvida de esa verdad, entra en usted orgullo y vanagloria y se convierte en diablo. Cuando usted cree que el lugar donde está, que la posición que tiene en Dios, es porque en usted había algo que Dios dijo, wow, ahí, esa tiene todo lo que yo necesito. Ese día usted se convierte en diablo, porque Dios no nos llamó porque teníamos nosotros nada bueno, sino que el llamado de Dios fue lo que nos habilitó. Era Abraham, y en el llamado, en ese proceso de Dios en la vida de Abraham, se convierte en Abraham. Y la paternidad se convierte, el padre de la fe se convirtió el tema paternidad en algo clave en el ministerio de lo que es el padre de la fe. Y nosotros como sus hijos, paternidad es algo clave en nosotros. Lo que Dios le dice a Adán y a Eva, multiplicaos, fructificaos, esa palabra no ha cambiado. Nosotros lo veíamos en la palabra profética. La paternidad es clave para la bendición de las naciones en estos tiempos. Hermanos, y tú y yo somos el instrumento en las manos de Dios para que eso sea así. Cuando yo les decía el fin de semana, no podemos ser una congregación floja. Usted no puede seguir sin ministrarle el amor de Dios a la gente, porque eso niega su naturaleza. Dios se dio. ¿Cómo se dio? Entregó lo que más amaba, al Hijo. Y la naturaleza del Padre es lo que está implantando en nosotros. Amén.